Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a esta porción de la Escritura, vamos ya en nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a leer varios versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí junto al pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Así junto al pozo era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El mensaje central de toda la Biblia, y eso es lo que hemos venido anunciando al estar hablando sobre este precioso evangelio, es la esperanza de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el tema central de toda la Biblia. Toda la Biblia habla de Él. Toda la Biblia le proclama el Mesías. Cristo Jesús es anunciado en toda ella. Y es que el Mesías fue ampliamente prometido a lo largo de las Escrituras, y tú lo puedes leer. Cuando lees desde Génesis, Cristo fue anunciado una y otra vez a lo largo de la palabra del Señor. Y Cristo Jesús vino y Él cumplió perfectamente todas las profecías que tenían que ver con la venida de Cristo. Cristo las cumplió perfectamente. Todo lo que la Biblia decía sobre la venida de Cristo Jesús, del Salvador, Cristo lo cumplió plenamente. Y eso es lo que hace Juan en su Evangelio. Juan proclama esa verdad una y otra vez. Así como el Antiguo Testamento proclamaba que el Mesías, Cristo Jesús, es Dios, Juan en su Evangelio también comienza diciendo desde el capítulo 1, Él es Dios. Así como la palabra del Señor, hablando del Mesías, hablando de Cristo, decía que Él era la luz y la vida, así Juan en su Evangelio dice lo mismo. Él es la luz y la vida que alumbra a todo hombre, dice. Así como la palabra del Señor pasó anunciando en el Antiguo Testamento que Cristo Jesús era ese Cordero de Dios que había de venir, que iba a quitar el pecado del mundo, así Juan el Bautista también proclamó y dio testimonio de Cristo Jesús, diciendo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Por lo cual Juan, cuando comienza hablando en su Evangelio, dice: el Verbo, Dios mismo, el Mesías que había sido prometido, se hizo carne y nosotros vimos su gloria. Mira lo que él está diciendo. Juan comienza diciendo: mire, nosotros vimos a Cristo Jesús, Dios mismo hecho carne, y fuimos testigos de la gloria de Él. Y Él comienza a anunciar eso en su Evangelio. Fuimos testigos de su gloria, dice Juan, a través de los milagros que Él hizo.
Y comenzamos relatando los milagros como los milagros de las bodas de Caná. Pero también Juan dice y habla más. Él es el Mesías que había de venir, porque en medio de una adoración destruida, en medio del templo profanado y una adoración destruida, Cristo es el Mesías, porque Él vino a cumplir lo que la palabra del Señor decía que el Mesías debía hacer, era restaurar la verdadera adoración. Y Cristo lo hizo, Pero también Juan comienza a hablar y a mencionar que Cristo es Dios, que Él es enteramente Dios porque Él es todopoderoso, Él es eterno, pero Él es también omnisciente, es decir, Él sabe y conoce todo y no tiene necesidad de que los hombres le den testimonio de lo que ellos son, porque Él conoce los corazones de todos los hombres. Eso lo pasó diciendo Juan en este precioso evangelio. Pero tristemente, a pesar de que Cristo es Dios, a pesar de que Él con sus obras preciosas dio testimonio de que Él era Dios, tristemente surge una realidad. La respuesta del hombre, lo que Juan habló en el capítulo 3, fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mire qué contradictorio. Juan comenzó hablando de la preciosidad y la belleza de Cristo Jesús y comenzó hablando de su obra preciosa y lo terrible que la luz vino al mundo, y Juan dice: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres rechazaron esa preciosa gracia de Cristo. Pero aunque esto es así, mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos muestra algo evidente, y por lo cual nosotros como creyentes podemos gozarnos. Y es que a pesar del rechazo de los hombres a la luz, a pesar del rechazo, dice, las tinieblas no prevalecieron hacia la luz, nunca van a prevalecer. La palabra del Señor da un testimonio en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mire esto, qué tremendo. A pesar del rechazo que tiene Cristo, a pesar de que Cristo no es estimado, a pesar de que la obra de Cristo no es estimada y Cristo es rechazado, no obstante, la palabra del Señor da un testimonio. Dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios? Porque viene de Él. Porque el Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo mismo. El Evangelio es Él y es su preciosa obra. Eso es el Evangelio. Por lo cual dice: es poder de Dios para salvación. Por lo cual Pablo dice: no me avergüenzo. No me avergüenzo de que yo paso predicando el Evangelio, dice Pablo, de que yo anuncio el Evangelio, trato de convencer a los hombres. Llamo a los hombres y les digo: reconciliaos para con Dios. Pero los hombres rechazan el Evangelio. Y Pablo en Romanos, en el capítulo 10, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído este anuncio? Este anuncio que es verdadero, que es salvación para el alma, ¿quién lo ha creído? Pablo dice que a pesar de la realidad de que el Evangelio es menospreciado, no obstante, Pablo dice: no me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios, porque el Evangelio viene de Él, el Evangelio nace de Él. Mis queridos hermanos, estas palabras del Evangelio, esto que tenemos nosotros, la palabra del Señor y el anuncio del Evangelio, no es palabras de hombres. No son palabras humanas, no son palabras de humana sabiduría, no son palabras que cualquier hombre se puede inventar. Es poder de Dios porque son palabras de Dios mismo. Por lo cual, el Evangelio es poder de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, mira esto. La obra de salvación
la obra de la gracia de Dios, de tomar un vil pecador, de llamar un pecador que está muerto en sus delitos y pecados y sacarlo de esa condición de estar en tinieblas y llevarlo al reino de Cristo y a la gloria de Cristo, de redimirlo de los pecados, mis queridos hermanos. Eso es obra de Dios. ¿No hemos pensado nosotros muchas veces al ver la hostilidad y la incredulidad de algunos familiares nuestros, de amigos nuestros? Nosotros pensamos y decimos, ¿quién puede convertirlo? Qué difícil que es que fulano llegue a convertirse. Pero debemos saber una cosa, el Evangelio es poder de Dios. Si fueran palabras humanas deberíamos avergonzarnos. Si fuera el mensaje, si estuviéramos anunciando a un simple hombre que murió, deberíamos avergonzarnos. Pero nuestro mensaje es contundente porque anunciamos a Cristo Jesús, porque proclamamos a Cristo Jesús, proclamamos que Él es Dios, que fue a la cruz del Calvario, pero que resucitó dentro de los muertos. Él es Dios. Por lo cual la salvación, mis queridos hermanos, no es obra nuestra. El salvar las almas pecadoras no es obra nuestra, sino que la salvación es enteramente obra de Dios. Por lo cual el pasaje que hoy tenemos y estamos hoy mirando es un pasaje realmente precioso. Es un pasaje cuya protagonista no es la mujer samaritana. Es un pasaje tan precioso que nos habla de esta preciosa verdad. En primer lugar, Cristo buscando al pecador. En segundo lugar, Cristo trayendo luz e iluminando al pecador. Y en tercer lugar, Cristo salvando al pecador. La salvación es enteramente de Dios. La salvación es enteramente de Él. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, nos dice Isaías 53, cuando Él fue a la cruz del Calvario y miró la aflicción de su alma, miró todo aquello que había afligido el alma de Cristo, cuando Él miró el fruto de su aflicción, cuando Él miró los salvos, cuando Él miró los redimidos, quedó satisfecho. Porque la salvación es enteramente de Él. Y vayamos a nuestro pasaje. En primer lugar, quisiera que dividamos nuestro texto que hemos leído en 3 partes. Vuelvo a mencionar. En primer lugar, Cristo buscando al pecador. Cristo iluminando al pecador. Cristo salvando al pecador. Mira esto. ¿En dónde está ahí la labor del hombre? ¿Dónde aparece ahí la labor humana? La salvación es enteramente de Dios. En primer lugar, Cristo buscando al pecador. Leamos el texto en el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Mira esto, qué interesante. El capítulo 4 comienza describiendo el rechazo de los hombres a Cristo. Cristo, a pesar de que había hecho grandes obras en Judea, Cristo salió de allí a razón de que aún no había llegado el tiempo en que Él fuera llevado a la cruz. No era ese el momento. Y Cristo salió de allí con prevención de que tal vez no fuera capturado antes de tiempo. Y Él salió de allí y se fue a la región de Samaria, dice, y se fue a Galilea, y era necesario, dice el verso 4, pasar por Samaria. ¿Qué era Samaria y qué eran los samaritanos? Te quiero explicar en primer lugar esto, porque es realmente importante. ¿Qué era esta ciudad de Samaria o quiénes eran los samaritanos, habitantes de esta ciudad? Samaria era la antigua capital del reino de Israel. Los habitantes de esta ciudad y de este reino de Israel dejaron la adoración fiel a Dios
y un rey de Israel introdujo en este pueblo, en esta ciudad, la idolatría. Y todo el pueblo, toda la nación cayó presa fácil de la adoración a los ídolos y la adoración falsa, por lo cual el Señor se llenó de ira y llevó todo el reino de Israel cautivos a la al reino de Asiria, al país de Asiria. Pero el rey de Asiria dejó en la ciudad de Samaria unos pocos habitantes judíos locales que los dejó habitando ahí. Y el rey de Samaria llevó todo tipo de extranjeros a la ciudad de Samaria. El rey de Asiria tomó todo tipo de extranjeros y los llevó a la ciudad de Samaria, por la cual la ciudad de Samaria se llenó de habitantes paganos, que adoraban a dioses falsos. Por lo cual los pocos habitantes que habían ahí, israelitas, se mezclaron con todas esas naciones a las cuales el rey de Asiria llevó a Samaria, y ellos adoptaron sus costumbres y adoptaron sus dioses, y la palabra del Señor dice que a medida que adoraban a Dios, pretendían adorar a Jehová, pero a la vez adoraban a sus dioses falsos de Asiria y de las naciones de alrededor. Pasados muchos años, Dios en su gran voluntad y en su gracia tomó un remanente cautivo en Asiria y lo devolvió a la ciudad de Samaria. Se establecieron allí y también el pueblo de Judá, regresaron los cautivos de Babilonia a la ciudad de Jerusalén y comenzaron la labor de construir el templo que había sido derribado, y los samaritanos, que ya no eran israelitas, sino que se habían contaminado y mezclado con las naciones paganas, y ellos se opusieron a la construcción del templo. Tú lo puedes leer en Esdras y en Nehemías, cómo se opusieron a la construcción del templo los samaritanos. Por lo cual los samaritanos eran odiados por los judíos. Los samaritanos eran un pueblo odiado, eran considerados como inmundos, peor que paganos. De hecho, se decía que si un judío comía pan con un samaritano, era igual que estuviera comiendo carne de cerdo para ellos. Los samaritanos eran considerados por los judíos como la peor clase que pueda haber. Por lo cual, para llegar a Galilea, desde Judea, tenían que necesariamente pasar por Samaria, era el camino más corto. Pero tal era el odio de los judíos a los samaritanos, tal era el odio que producía en ellos, que ellos preferían darse una vuelta extremadamente larga para nunca pasar por la tierra de los samaritanos. Esa era la condición de los samaritanos. Eran una gente odiada por los judíos, menospreciada, aborrecida por los judíos. Y en ese contexto dice la palabra del Señor en el versículo 4, y era necesario pasar por Samaria. Es decir, era necesario pasar por Samaria, y aquí comienza el primer punto que hemos dicho, Cristo buscando a los pecadores. La salvación es enteramente del Señor. Mira, Cristo debía pasar por Samaria, pero no debía pasar por Samaria a razón de lo que les digo, los que le mencioné, a razón del trayecto más corto. Era a razón del decreto de Dios. Dios había decretado, Dios en su gran sabiduría había decretado de que nuestro Salvador pasara por Samaria por una sencilla razón, porque allí había una pecadora a quien el Señor debía salvarla. El decreto poderoso de Dios que determina todas las cosas, ordenó que Cristo Jesús, el que dijo, Señor, vengo aquí a ti para hacer tu voluntad, Señor, y en esa voluntad vengo, Señor. Él debía pasar por Samaria
porque Dios en su gracia ha decretado que todos aquellos a quienes Él conoció desde antes, Él los salvara. En Samaria había una pecadora. En Samaria había una mujer despreciada. En Samaria había una mujer pecadora, y lo que nos da a entender el texto era una mujer ramera y despreciada. Pero toda la maquinaria de la gracia, escúchame esto, toda la maquinaria de la gracia para salvación comenzó a obrarse en esta mujer. Pero ¿cuándo comenzó a obrarse esa maquinaria de la salvación? Toda esa compleja obra de la salvación, que es la que Dios hace, Dios ya lo determinó. Acompáñame al libro de Romanos en el capítulo 8. El libro de Romanos en el capítulo 8 describe una gran verdad en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? En Efesios nos dice antes de la fundación del mundo. Mira esto, mira la maquinaria de la salvación. A los que antes conoció también los predestinó. Predestinar es señalar un camino. Predestinar es señalarles una ruta. Es trazarles un camino. Es allanarles un camino. A los que antes conoció, también los predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Mira esto. Era necesario que Cristo pasara por Samaria, porque en Samaria había una mujer pecadora, muerta en sus delitos y pecados, pero que Dios el Padre desde antes la conocía. Desde antes de que el mundo fuese creado, Dios el Padre ya le conocía. Dios el Padre ya le había amado. Y Dios el Padre ya le había trazado un camino. ¿Cuál camino? El camino de la salvación. Pero volvamos al Evangelio de Juan. Dice el versículo 5, vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Mira la salvación. La salvación es enteramente del Señor. La salvación es enteramente de Él. Y yo te comencé diciendo que el Señor en su gran bondad debió pasar por Samaria porque allí había una mujer pecadora a quien Dios ya le había conocido desde antes de la fundación del mundo, y era necesario que Cristo fuera allá para salvarle. Eso, mi querido hermano, se llama la preciosa y maravillosa doctrina de la elección. Dios había elegido a esa mujer samaritana con el propósito de salvarle, y le había escogido desde antes de la fundación del mundo para ello. No se puede comprender la preciosa obra del Evangelio. Escúchame esto. No se puede comprender la maravillosa gracia del Evangelio hasta que no se comprenda la elección. La elección. Y mira lo que dice el verso 6. Jesús, cansado del camino. Mira esto. Aquel que era Dios mismo, aquel que era Señor, aquel que fue creador de todas las cosas, aquel que hizo el universo y todas las cosas, dice que se humilló tomando la forma de un hombre. Hasta tal punto se humilló que estaba cansado. Estaba cansado. Cristo se despojó a sí mismo. Se vació a sí mismo de su gloria, estando a la diestra de Dios el Padre, para tomar la forma de un hombre. Siendo en forma de Dios, se despojó de ello para tomar la forma de un hombre por amor al pecador, para salvación. Cristo era Dios, pero también era un hombre verdadero, sujeto a las debilidades humanas, sujeto a la humillación humana, salvo sin pecado, es decir,
sin pecado, pero era semejante a los hombres. De hecho, se humilló más. Mira lo que dice la Escritura, estaba cansado. No fingió estar cansado, estaba realmente cansado porque el trayecto era bastante largo. Cristo se humilló tanto que no eligió venir entre un hombre, tal vez los reinos de la tierra, siendo un hombre muy rico, en carruajes, movilizándose en grandes carruajes. Él escogió hacerlo de manera humilde. Se humilló con el propósito de salvar al pecador. Mira el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí hay varias cosas en el versículo 7. Varias cosas muy interesantes. Llegó una mujer a la hora sexta, al mediodía, a la hora de más calor del día. No era costumbre que las mujeres llegaran a esa hora a sacar agua. No era costumbre de hacerlo. Generalmente lo hacían en horas de la mañana, donde había menos sol y menos calor. Pero esta mujer era una mujer incluso despreciada hasta su propia tierra. Y lo sabemos por el versículo que sigue después, por los versículos que sigue después, donde el Señor evidenció que era una mujer pecadora, donde prácticamente la sociedad misma donde ella vivía había sido rechazada. Pero hay algo muy interesante en esto. Verso 7. El verso 6 nos dice que Jesús llegó y se sentó junto al pozo. El versículo 7 dice que después de que Jesús estaba en el pozo, llegó la mujer. Mira la gracia de la salvación. Cristo estaba esperando a esta mujer. El Señor Jesucristo esperaba a esta mujer. Él fue el primero en llegar al pozo. Dice la palabra del Señor en Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. Mira, piensa en esto. He aquí el Evangelio siendo el poder de Dios para salvación. Cuando nosotros, igual que esta mujer, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aborreciendo a Dios, ignorantes e indiferentes a Cristo, Él resplandeció con su Evangelio en nuestros corazones. Él brilló en nuestros corazones. Él nos sació, como dice Pablo. Pablo, describiendo el Evangelio, dice que Cristo lo asió a Él, lo tomó a Él, lo agarró a Él. Mira la gracia del Evangelio. No es que nosotros hayamos amado a Cristo, sino que Él nos amó primero. Mira la preciosa gracia del Evangelio. Esta mujer salió a esa hora no porque estaba buscando a Cristo. Salió a esa hora porque tal vez estaba avergonzada de los parientes de ella, avergonzada de los paisanos de ella, y salió a esa hora porque pensó y dijo, tal vez no haya nadie, y prefiero salir y estar sola. Pero Cristo le estaba esperando. Mira la gracia del Evangelio. No fuimos nosotros los que buscamos a Cristo. Él nos buscó a nosotros. Cristo fue encontrado por aquellos que no le buscaban. Eso sucedió con Abraham. Dice la Escritura en el libro de Josué que Abraham habitaba en tierra pagana y en medio de la idolatría en que él estaba, sin buscar a Dios, Dios lo encontró. Así sucedió también con Moisés. Siendo pastor de ovejas, el Señor lo encontró a él. Eso sucedió con Zaqueo. Estando subido en un árbol, el Señor le dice, Zaqueo, baja, desciende, porque es necesario que yo esté hoy en tu casa. Eso sucedió con Saulo de Tarso. Saulo perseguía a Cristo, perseguía a los cristianos, aborrecía a Cristo, y yendo por el camino de Damasco, persiguiendo a los cristianos, aborreciendo a Cristo, fue encontrado por Cristo. Fue encontrado sin que él le buscara.
He aquí el poder del Evangelio. He aquí el poder de la salvación. Mira esto. Comencé diciéndote que la salvación es obra divina. Y comenzamos mirando este pasaje diciendo que Cristo es el que busca a los pecadores. Mira lo que dice aquí mismo en Juan, en el capítulo 6, versículo 37. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todos aquellos que fueron conocidos por Dios el Padre, fueron dados a Cristo y irán a Él, vendrán a mí, dice, y el que a mí viene no le echo fuera. Mira aquí mismo el versículo 45. Escrito está por los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo el que oye del Padre va a Cristo. Mira, la iniciativa primero es del Padre. Mira el versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La iniciativa de la salvación es iniciativa divina. Es el Señor el que ha elegido salvar un alma, y el Señor le salvará. A los que antes conoció, dice el texto, también les predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Mira la preciosa doctrina de la elección. Cuán precioso es esto. Pero alguien puede decir: si eso es así, ¿por qué razón yo entonces debo ir a Cristo? ¿Por qué el Señor me inculpa de pecado? Pecador, no tienes excusa. Eres responsable por tu pecado y tu reiterada necedad de ir a Cristo, porque la orden es: cree en el Señor Jesucristo bajo pena de condenación, cree en Él. No hay excusa. Es necesario que vayan a Cristo. Mire lo que dice el texto, el versículo 45 que leímos. Todo aquel que oyó al Padre irá a Cristo. ¿Cómo así que oyó al Padre? Todo aquel que oye el mensaje del Evangelio, todo aquel que oye la proclamación del Evangelio diciéndote: ve a Cristo, pecador, todo aquel que oye esas palabras como palabras del Padre mismo, irá a Cristo. Irá a Cristo para ser salvado. Pero hay una triste realidad. El hombre ama su pecado. El hombre está en tinieblas. Las tinieblas son la fuente de su pecaminosidad y él las ama, por lo cual eso está arraigado profundamente en él y él tiene una gran antipatía a Cristo. No le ama a Cristo, no le desea. Por esta razón es necesario que Cristo ilumine al pecador. Ilumine al pecador. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 4 de nuestro texto. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Vino una mujer. Ya hemos dicho, Jesús le estaba esperando. Mira el gran corazón de Cristo por los pecadores. Mira, pecador, el gran corazón de Cristo. Tú no estás aquí por coincidencia. Tú no estás aquí porque, bueno, alguien te trajo. Tú no estás aquí, tal vez pues los niños pueden decir: yo estoy ahí porque mi mamá, mi papá me dijeron que vaya y me trajeron aquí, por eso estoy aquí. No, tú no estás aquí por coincidencia. La gran obra de la gracia de Dios mueve todas las cosas. Todos los movimientos son dirigidos y gobernados por Dios mismo. Aquellos que Dios conocía de antemano, Él les salvará. Aquí hay una mujer, mira, una mujer que no buscaba a Cristo, que no conocía al Salvador. Ella no tenía ninguna expectativa de buscar a Cristo ni de encontrarle.
Pero ella, esta alma asolada y destruida por el pecado, mira esto. El pecado trae estragos en el alma. El pecado es un tirano cruel que agobia, subyuga, tortura y esclaviza las almas. Mira las consecuencias tan terribles del pecado. Mira las consecuencias tan horribles de nuestros mismos pecados. Todos nosotros las hemos sufrido, todos nosotros las hemos visto. Esas son las consecuencias terribles de ese gran opresor que es el pecado, pero ahí, a esta mujer, había alguien esperándola. Había Cristo esperándola. Mira esta imagen tan preciosa y tan hermosa. Cristo sentado a solas con esta mujer pecadora y Él resolviendo salvarla. Mira la gracia de Cristo. Pero hay algo que tenía que hacerse primero. Con gran ternura, este precioso Salvador, que hoy a ti mismo te ha traído a este lugar a escuchar las palabras del Evangelio, no rechaces a ese tierno Salvador. No rechaces a ese precioso Salvador que hoy te habla con gran encanto y que te habla a tu corazón, escudriñando tu corazón, despertando tu alma y tu conciencia para que mires la gran necesidad del Salvador, para que tú clames al Salvador. No rechaces a ese precioso Redentor. Él lo hizo con esta mujer. El Salvador saca a relucir la depravación que había en ella, la incapacidad absoluta que había en ella, y Él le dice, dame de beber. Está esta pecadora con Cristo, y lo primero que el Señor le dice, dame de beber. Mira esto. ¿Qué le estaba diciendo Cristo con eso? Cristo mismo en el versículo 32 dice que su comida es el hacer la voluntad del Padre. En este mundo tan perdido, en este mundo oscuro de tierra seca y sedienta para el Salvador, el único refrigerio para el alma de Cristo, el único gozo para el alma de Cristo, el único consuelo para el alma de Cristo era darle su gracia a los pecadores. ¿Qué esperaba Cristo? Cristo espera redimir un alma con el propósito de que esa alma le adore a Él. Y eso llena el corazón de Cristo. Pero ¿cómo podía hacerlo esta mujer? ¿Cómo podría ella, una mujer pobre, pecadora y ciega, darle algo a Cristo? Primero era necesario que Cristo obre en ella. Mira lo que dice, volvamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo, en esta ocasión el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Es necesario que el Señor haga algo, que el Señor llame eficazmente, que el Señor llame eficazmente. Cristo le habló a esta mujer de la incapacidad que ella tenía. Era una mujer totalmente incapacitada para salvarse a sí misma, por lo cual era necesario que Cristo la llame eficazmente. Y volvamos a nuestro pasaje, dice en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer pensaba que Cristo era sencillamente un judío como cualquier otro. Pero lo que ella no sabía era que aquel que estaba sentado junto a ella era tan glorioso, que poseía un trono tan grande, y que se había despojado de ello con el propósito de salvarle. Ella no sabía que Cristo Jesús era el reposo y sanidad completa para el alma. Ella no sabía que Cristo era el que podía saciar la sed de su alma. Mira esto. Él le dice,
si tú conocieras el don de Dios, si tú, en otras palabras, si tú no me conocieras, ¿quién soy yo? Mis queridos hermanos y amigos, Cristo Jesús es el único suficiente para salvar el alma. Él es el único suficiente y plenamente poderoso para saciar el alma de los hombres. Considera el mundo, considera cómo viven hoy los hombres, en profunda tristeza, en profunda depresión, en profunda angustia. Las riquezas de este mundo no les satisfacen. Las personas en este mundo no les satisfacen, porque el único plenamente suficiente para calmar la sed, para calmar la necesidad del alma, es Cristo Jesús. Mira lo que dice el verso 10. Respondió Jesús: si conocieras el don de Dios, si conocieras a Cristo Jesús, si conocieras que el que te habla es el Salvador, el plenamente suficiente y rico para salvar el alma, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. ¿A qué se refiere esta agua de vida? Esta agua de vida se refiere a la salvación. Esta agua de vida es la salvación. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Mira lo que hace el hombre. Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, está describiendo la realidad de lo que hace el hombre. Cristo es el único que tiene agua de vida. Cristo es el único que puede salvar el alma. Cristo es el único que puede dar, como decíamos hace 15 días, plena bienaventuranza a todo aquel que a Él va. Cristo es aquel único que puede satisfacer plenamente, porque Él es abundantemente rico para salvar el alma. Mira lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Eso es lo que hace el hombre cuando trata de satisfacer su necesidad con algo o con alguien que no es Cristo Jesús. Eso es lo que hace el hombre cuando trata de satisfacer su necesidad. Cava cisternas. Y las cisternas retienen agua sucia. Pero aparte de eso, dice, son cisternas rotas que no retienen el agua. Más adelante, en el capítulo 17, versículo 13, el Señor Jesucristo dice: oh esperanza de Israel, hablando de Cristo Jesús, todos los que le dejan serán avergonzados, y todos los que se apartan de Él serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Cristo le dice a la samaritana: si tú conocieras el don de Dios, Él te daría, tú le pedirías y Él te daría agua de vida. Querido amigo que hoy me escuchas, Cristo es el único que puede satisfacer, porque Él tiene en sí mismo todo el poder para salvar las almas. No te resistas a ir a Cristo. No te niegues a ir a Cristo. Niños, no se nieguen a ir a Él. ¿Cuántas veces han oído el Evangelio? ¿Cuántas veces han escuchado el Evangelio de que Cristo es el Salvador de sus almas, pero aún así se han resistido diciendo: yo no quiero ir? Por lo cual llegará el día donde la sangre de Cristo, la preciosa sangre derramada, será puesta sobre vuestras cabezas. Pero Cristo, en tercer lugar, es el que salva al pecador. Mira lo que dice el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor,
Dame esa agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Querido hermano, querido amigo, que sea la gracia del Evangelio haciéndote ver a ti la necesidad de Cristo. Que sea la gracia del Evangelio haciéndote a ti percibir la necesidad, así como esta mujer samaritana, pecadora, vio la necesidad de un Salvador. Si bien es cierto, la salvación es solamente de Dios y obra de Él, se requiere del pecador que acuda a Cristo. Se requiere del alma que vaya y corra a Él. Cuán precioso es Cristo para el alma que acude a Él. Cuán precioso es Cristo para el alma que logra encontrar en Cristo esa fuente de vida. Mira lo que dice Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 describe al alma o al todo aquel que es salvado. Isaías capítulo 12 es el capítulo de todo aquel que es salvado. Isaías capítulo 12 dice así: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, dice la palabra del Señor que Dios está airado con el impío todos los días. Pero aquí dice, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Querido amigo, ¿cómo se quita la depresión? ¿Cómo se quita ese mal que aqueja en este tiempo? Solo Cristo es suficiente. Los médicos tratan de hacer una y otra cosa para dar salud al alma afligida y nunca lo van a hacer, porque el único capaz de hacerlo es Cristo Jesús. Mira lo que dice: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿Y quién es esa fuente de salvación? Cristo Jesús. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, regocijad que su nombre es recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oh alma afligida por el pecado, si vas a Cristo, si bebes de esa fuente de salvación, regocíjate en Él. Regocíjate en Él, porque Él es el único capaz y plenamente suficiente para satisfacer. Por eso Romanos dice: aquel que nos conoció, nos llamó, aquel que nos llamó, nos justificó. Aquel que nos justificó llegará el día en que nos glorificará, por lo cual dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso la salvación es enteramente del Señor. Y este capítulo de la samaritana que describe aquel precioso acontecimiento, describe eso. Dios buscando al pecador. Él nos busca antes de que nosotros le hubiésemos buscado a Él. Él nos amó primero. Cuán precioso es ese Salvador. No es digno, mi querido hermano, de ir rendido a los pies de Él. No es digno Él de todo nuestro honor. No es digno Él de toda nuestra alabanza. No es digno Él de toda nuestra adoración. Él es el Señor Jesús. Cuán precioso es Él. Por lo cual regocíjate, alma, en Cristo. Regocíjate, alma, en Cristo. Y si no lo has hecho, es sencillo. Ve a Él, sin dinero y sin precio. Ven a esas fuentes de aguas. Aunque no tengáis dinero, y comprad de Él, dice la palabra del Señor. Por eso, alegrémonos y regocijémonos en el Salvador. Oremos en esta mañana.